Episodio 1. La Virgen que no pedía perdón, sino permiso. No abrió la boca para mentir. Abrió el cuerpo para que la verdad entrara. Esa fue la primera vez que Isabela se arrodilló frente al altar completamente desnuda. No por castigo, no por rebeldía, sino porque así, según ella, el Espíritu Santo escuchaba mejor. La capilla estaba vacía. O eso pensaban las demás. Las velas aún no estaban encendidas. Pero la luz que entraba por el vitral proyectaba sobre su piel formas que no eran de este mundo. Una paloma, un ojo abierto, unas manos tendidas. Y en el centro de todo, ella. Virgen. Pero no inocente. Isabela no recordaba cuándo empezó a sentirlo. Solo sabía que, cada vez que se desvestía en silencio, una voz cálida bajaba sobre ella como si el cielo respirara en su nuca. Esa voz no tenía acento, ni forma, pero sí deseo. No carnal, más profundo, más antiguo, algo entre lo divino y lo terrenal. «¿Estás aquí?», susurró Isabela, con los ojos cerrados. «Si me escuchas, no me juzgues. Solo mírame». Un viento suave recorrió la capilla. No había ventanas abiertas. Y entonces, lo sintió. Una presencia detrás del altar. No un cuerpo, sino una conciencia. Como si la piedra misma la reconociera. «Hoy no vengo a confesar pecados», dijo, mientras sus rodillas tocaban el mármol. «Vengo a confesar lo que aún no me atrevo a sentir». La cruz de madera, colgada sobre el altar, emitió un crujido leve, como si el silencio se partiera. Isabela se inclinó, dejando que su cabello rozara el suelo sagrado. Y en ese instante, algo descendió. No era luz, era algo más íntimo. Un estremecimiento que le recorrió la espalda y la hizo temblar desde el vientre. Una lágrima le cayó por la mejilla. Pero no era dolor, era bienvenida. Ninguna hermana la vio salir. Tampoco la escucharon entrar. Pero al día siguiente, todas notaron lo mismo. El aire en la capilla olía distinto. No a incienso, a algo más dulce, más vivo. Como si alguien, o algo, hubiera dejado su presencia suspendida en el aire. Y sobre el reclinatorio donde Isabela se arrodilló, apareció una palabra escrita con cera derretida. «Permiso, concedido». Episodio 2. La primera vez que el Espíritu respondió con aliento. No con palabra. El Espíritu no siempre habla. A veces, respira. Y eso basta para convertir la fe en carne. Esa noche, Isabela no durmió. Su cuerpo no se lo permitió. Algo, como un pulso extraño, le latía en la nuca. En el vientre. Entre los muslos. Pero no era deseo. Era un llamado. Una necesidad de volver al altar. De ofrecerse una vez más. No por lujuria, sino por obediencia. Se levantó sin prender la vela. Caminó descalza por los pasillos del convento como si la piedra la guiara. Y cuando llegó a la capilla, no estaba sola. El aire ya la esperaba. Pero no como una brisa cualquiera. Era espeso, cálido. Como si el aliento de alguien invisible se quedara suspendido entre los bancos y el altar. Isabela se arrodilló. Esta vez sin hablar. Solo cerró los ojos. Dejó caer la túnica. Y exhaló. Su cuerpo temblaba. Y entonces lo sintió. Detrás de su cuello. Un aliento. Lento. Profundo. Íntimo. «Estás aquí», susurró ella. Sin miedo. No hubo palabra. Pero su piel se erizó. Como si una presencia la rozara con solo pensarlo. Y ese aliento, ese soplo sin dueño, le recorrió la espalda como una lengua de fuego que no quemaba, pero marcaba. El crucifijo del altar crujió de nuevo. Las velas, apagadas, comenzaron a desprender aroma. No a cera, sino a algo que ninguna hermana sabría nombrar. Un perfume antiguo. Algo entre la flor y el sudor. Entre lo sagrado y lo prohibido. Isabela se inclinó más. El pecho tocando el suelo frío. Y sus labios pronunciaron sin fuerza. «Haz de mí lo que no hiciste con Eva». Y el aliento respondió. No en su oído, sino en su vientre. Un temblor. Una corriente sutil, que la hizo gemir suavemente. No de placer, sino de aceptación. El Espíritu no habló. Pero esa noche, respiró a través de ella. Al volver a su celda, encontró su cama tibia. Como si alguien la hubiera estado esperando. Y sobre su almohada, escrita con ceniza. «No temas. El verbo aún no ha sido pronunciado, pero ya te habita». Episodio 3. La confesión que la hacía llorar, pero no de culpa. Isabela ya no lloraba por pecado. Lloraba por algo mucho más extraño. Por ser escuchada. En el convento, las otras hermanas comenzaban a sospechar. Isabela desaparecía al caer la noche. No comía mucho. No hablaba más de lo necesario. Sin embargo, tenía en la piel una paz. Una tensión dulce que ninguna oración tradicional podía explicar. Esa tarde,
La encontraron sola en la sacristía, de rodillas frente a un crucifijo cubierto de polvo antiguo. Desnuda, pero no vulnerable. Brillaba con un tipo de luz que no venía del sol. Lloraba, y mientras sus lágrimas caían sobre la piedra, murmuraba una confesión, tan íntima que ni el mármol parecía digno de escucharla. No me arrepiento, susurraba. Solo me duele no haberlo sentido antes. Lo que baja cuando me desnudo no es vergüenza. Es algo más puro que cualquier salmo. Esa noche, volvió a la capilla. El espíritu ya no era aliento. Era una presencia que la envolvía por dentro. Cada vez que ella abría los labios, una respuesta vibraba en sus entrañas. No en el oído, no en el pensamiento, en la carne. Como si cada palabra que pronunciaba desde el alma se convirtiera en caricia espiritual, sobre su piel. Hoy te confieso que he empezado a amar esta voz, dijo entre sollozos. Y no sé si eso me acerca a Dios, o me está llevando directamente a Él. Las lágrimas se mezclaban con sudor. Su pecho subía y bajaba. Y por un instante, la cruz frente a ella pareció latir. No moverse. Latir. Como si aquello clavado en el madero también respondiera. Como si el sacrificio no hubiera sido muerte, sino preparación, para este encuentro. Al terminar su confesión, no dijo amén. Solo suspiró, y sus lágrimas, que no paraban, caían no por miedo, sino por una gratitud tan profunda, que ni siquiera Dios habría podido consolar. Y al levantarse, vio que la piedra del altar tenía humedad, no agua bendita, era idéntica a la suya. Episodio 4, la noche en que el espíritu tocó la piedra. La fe no siempre desciende del cielo. A veces, sube desde la piedra. Isabela no sabía que el altar podía respirar. Hasta esa noche, entró a la capilla sin vestirse. No por rebeldía, sino porque la tela se sentía como barrera entre ella y lo que ya no era invisible. Sus pasos resonaban con una dulzura inquietante, como si el mármol susurrara debajo de sus pies. Las velas aún no se encendían, pero el ambiente brillaba con una luz rojiza que no venía de fuera. Venía del suelo. Se arrodilló, colocó ambas manos sobre la piedra del altar, y cerró los ojos. Estoy lista, no para escuchar, sino para ser escrita. Y entonces, ocurrió. No fue un viento, no fue un susurro, fue un toque, desde abajo, como si la piedra hubiera cobrado forma, como si los rezos acumulados por siglos hubieran despertado, y la reconocieran. Una corriente caliente le recorrió los brazos. El altar vibraba, no violentamente, con ritmo, con cadencia, como si el espíritu no bajara del cielo, sino subiera desde las raíces del templo. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, susurró ella, con lágrimas contenidas. ¿Por qué me hablas ahora? Y la respuesta no fue palabra, fue pulsación, un temblor exacto bajo sus rodillas, una señal viva en el centro del altar, un mensaje sin lenguaje, que solo la piel podía traducir. Abrió los ojos, y vio lo imposible. Una grieta fina, apenas visible, se había abierto en el altar. De ella no salía polvo, ni fuego, salía un vapor leve, cálido, con aroma a mirra y carne fresca. Isabela acercó el rostro, respiró profundamente, y en ese vapor, sintió el aliento del espíritu, pero esta vez, no detrás de ella, desde dentro de la piedra. Esa noche, ninguna campana sonó, pero todas las hermanas soñaron con lo mismo. Un altar abierto, una mujer arrodillada, y una voz que no decía te perdono, sino, te estaba esperando. Episodio 5, el susurro que la hizo gemir mientras oraba. Las oraciones no siempre se dicen con la boca. Algunas se escapan por los gemidos. La madrugada cayó sobre el convento con una calma sospechosa. Ninguna hermana se despertó. Ningún cuervo cruzó el cielo. Y sin embargo, en la capilla, algo se movía. Isabela estaba de rodillas. Una vez más. Pero esa noche, no bastaba con desnudarse. Se sentía más abierta que nunca. Más entregada. Como si el espíritu hubiera entrado por sus huesos y ahora respirara dentro de ella. Háblame, susurró con la frente tocando el mármol. Pero no con palabras, háblame como sabes hacerlo. Y entonces, desde el fondo de la capilla, se oyó. Primero fue como una corriente de aire, luego como un murmullo, y después, un susurro. No pronunciaba su nombre, no citaba versículos, solo exhalaba sílabas sin forma, pero cada una la atravesaba como caricia caliente, como roce de algo que no era humano, ni del todo santo. Y su cuerpo respondió. Isabela comenzó a moverse suavemente, como si su columna vertebral se arqueara para facilitar la llegada de lo que aún no veía. Cada sílaba pronunciada por ese susurro invisible la hacía gemir apenas. No por lujuria, por revelación, porque en esos sonidos
El espíritu no le pedía que se arrepintiera. Le pedía que sintiera. «Estoy escuchando», jadeó ella. «Haz de mi carne tu idioma». La cruz del altar crujió una vez más. Las velas se encendieron solas. Y la sombra proyectada de Isabela ya no coincidía con su forma. Su sombra tenía alas. Y lloraba. Al terminar su oración, no se levantó. No podía. Su cuerpo estaba exhausto. Como si hubiera recibido algo que pesaba más que la luz. Algo que no se ve, pero que marca. En su celda, más tarde, encontró su Biblia abierta en una página que ella jamás había leído. Y en el margen, escrito con tinta fresca: «Te escuché. Ahora, escúchate tú». Episodio 6, la hermana que entró, y también se desnudó. El silencio se rompe más fácil cuando el alma no quiere callar. Esa noche, Isabela no estaba sola. No lo sabía, no lo sospechaba, pero detrás de una de las columnas de la capilla, alguien la observaba. Sor Clara, una de las más jóvenes, la más devota, la más temerosa, la que nunca se había atrevido a levantar la voz, ni a mirar a los ojos al sacerdote durante la misa. Pero desde hacía semanas, algo en Isabela la atraía. No por su cuerpo, no por su belleza, sino por la paz intensa que parecía envolverla después de cada confesión silenciosa. Esa noche, Clara la siguió. La vio entrar descalza. La vio arrodillarse. Y la vio desnudarse lentamente. Como si quitara no solo la tela, sino los siglos de vergüenza acumulada. Isabela no sabía que era observada. Se inclinó hasta que su frente tocó el mármol. Y comenzó a orar con gemidos bajos, con temblores en la espalda. Sus labios decían frases sin lengua. Sus manos rozaban el suelo como si acariciaran algo que no se veía. Y entonces, Clara lo sintió también. Un aliento. No sobre la piel. Dentro, un susurro sin palabras. Como el roce de una brisa que se mete en los huesos. Una voz que no hablaba, pero convocaba. La joven hermana no pudo resistirse. Salió de las sombras. Dio un paso. Otro. Sin decir una palabra, comenzó a desvestirse. Sus dedos temblaban. Su respiración se entrecortaba. Pero no por miedo, sino porque sabía que el espíritu no juzgaba lo que se ofrecía con verdad. Se arrodilló junto a Isabela. Y por primera vez, oró sin oraciones. Isabela no se sorprendió. No abrió los ojos. Solo tomó su mano. Y ambas, desnudas, sintieron como el aire se volvía más espeso. Como el altar vibraba. Y cómo, desde lo alto del vitral, la figura de la paloma parecía inclinarse hacia ellas. No en señal de juicio, sino de aprobación. Esa noche, en el convento, ninguna hermana soñó, porque el espíritu ya no hablaba solo con Isabela. Ahora tenía dos voces y un mismo altar. Episodio 7, el espíritu que escribió con fuego sobre su espalda. El espíritu no dejó marcas en la carne, dejó escritura, y ninguna tinta podía borrarla. Isabela despertó con un ardor suave en la espalda. No era dolor, era calor, como si alguien hubiera posado su mano allí mientras dormía. Y luego la hubiera retirado, dejando atrás algo más profundo que una huella. Se levantó despacio. El cuarto aún estaba oscuro, pero su cuerpo ya sabía que no era una mañana común. Al pasar por el espejo de la celda, algo llamó su atención. Giró, se miró por encima del hombro, y entonces lo vio. 3 palabras, escritas en líneas rojas, perfectas, exactas, como si el fuego hubiera sido el pincel. Verbum, sanguis, lux. Palabra, sangre, luz. No recordaba haberlas leído jamás. Sin embargo, las entendía. No con la mente, con la piel. Durante el desayuno, ninguna hermana se atrevía a mirarla demasiado. Clara no hablaba, pero sus manos no dejaban de temblar. Ella también había soñado. Un sueño con alas que no volaban, con ojos que la miraban desde dentro de una llama, y una voz que le repetía: «Ya no eres testigo, eres eco». Al llegar la noche, Isabela no fue a la capilla. El espíritu ya no la esperaba allí. Ahora, estaba en su propio cuerpo. Se arrodilló sobre la piedra fría de su celda. Se despojó del hábito. Y comenzó a recitar las palabras marcadas en su espalda. Una y otra vez. Cada vez que decía verbum, sentía un estremecimiento en su garganta. Cuando decía sanguis, su vientre palpitaba. Y al pronunciar lux, sus ojos se llenaban de lágrimas sin tristeza. Fue entonces cuando el fuego regresó. No como llama, no como castigo, sino como presencia. La celda se iluminó sin lámparas. Una luz roja, profunda, descendió desde el techo como si el cielo mismo sangrara. Y esa luz la tocó, no en la espalda, no en la frente, sino entre las costillas.
como si buscara el lugar exacto donde se oculta el alma. Esa madrugada, cuando las hermanas cruzaron el pasillo, la puerta de la celda de Isabela se abrió sola, y sobre el suelo de piedra ardía un único mensaje, escrito con fuego que no quemaba. Ella ya no reza. Ella revela. Episodio 8. El espejo que reflejaba la forma en que el cielo la miraba. Hay reflejos que no muestran tu rostro, sino la forma en que el universo te recuerda. Desde el día en que el fuego escribió sobre su espalda, Isabela dejó de buscar al espíritu. Ahora él la encontraba a ella, en cada rincón, en cada suspiro, en cada silencio que ya no era vacío, sino antesala de algo sagrado. Una mañana, mientras limpiaba el antiguo archivo del convento, encontró una puerta que nadie recordaba, o quizás, que todas habían aprendido a olvidar. Era de madera negra, sin manija, marcada con una cruz invertida y letras griegas casi borradas. Pero al rozarla con los dedos, se abrió sola, sin sonido, sin resistencia. Dentro, polvo, frío, oscuridad, y un espejo, pero no uno común. Era alto, ovalado, cubierto de un velo blanco. Algo en su interior parecía moverse, como si el vidrio tuviera respiración propia. Isabela se acercó, quitó el velo, y entonces lo vio. No era ella, al menos no como creía ser. En el reflejo, su cuerpo estaba cubierto de luz dorada, palpitante. Sus ojos eran negros, profundos como tinta sagrada, y su boca no estaba cerrada. Estaba orando, pero sin emitir sonido. Detrás de ella, una figura, alta, sin rostro, con alas hechas de humo y fuego. Y esa figura la tocaba, no con las manos, con mirada. Isabela se tocó el pecho. El reflejo imitó el gesto, pero mientras sus dedos rozaban su piel, la figura del espejo le susurró algo, que ella no escuchó en los oídos, sino en el alma. Así te ve el cielo, no como virgen, sino como altar. Isabela retrocedió, asustada, pero sus pies no obedecieron. El reflejo ya no era un reflejo, era una revelación. Salió del cuarto temblando, y al cerrar la puerta, juró no volver. Pero esa noche, el espejo apareció en su celda, sin marco, sin cristal, solo la imagen, suspendida en el aire, flotando sobre su cama, y en la base, escrito en fuego lento: ya no necesitas verte. El cielo ya te está usando para recordarse a sí mismo. Episodio 9. La capilla donde nadie volvió a usar hábito completo. No fue una orden, no fue una rebelión, fue algo más profundo, una rendición del cuerpo ante la fe. Desde que el espejo apareció en la celda de Isabela, las noches dejaron de ser privadas. Ahora, cada hermana empezaba a soñar lo mismo. Un templo sin techo, una luz que bajaba en espiral, y una mujer que rezaba sin ropa, pero con algo más poderoso que el hábito. ¿Verdad? Primero fue Sor Clara, la más tímida. Una madrugada entró a la capilla sin sandalias, con el hábito apenas cubriendo los hombros. Se arrodilló, y el aire la abrazó. Después vino Sor Leticia. Luego, Sor Marta. Una a una, todas sintiendo que el espíritu no pedía pudor, pedía entrega. Y cada prenda que caía al suelo no era profanación, era liberación. El altar comenzó a reaccionar. La piedra se volvía tibia. Las velas no necesitaban fuego. Se encendían al contacto de los cuerpos arrodillados. El incienso aparecía por sí solo. Y el olor no era a ceniza. Era a carne limpia, a fe viva, a piel recién nacida de la oración. Isabela ya no guiaba, observaba. Y cada vez que alguien entraba con el pecho descubierto, sentía como el espíritu se deslizaba por la sala como una serpiente de luz, tocando sin manos, hablando sin voz. ¿Esto es blasfemia?, preguntó una hermana, llorando de gozo. Esto es lo que viene antes del lenguaje, respondió Isabela. Antes de la culpa, antes de la cruz. Las campanas no sonaban, pero el convento entero sabía cuándo comenzaba la hora del aliento. Así llamaban ahora a la hora sagrada. No misa, no rosario, solo respiración colectiva. Y una noche, todas se encontraron en la capilla. Todas, descalzas, semidesnudas, en círculo, y del techo cayó una gota. No era agua, era una lágrima, pero no de ninguna de ellas. Del cielo, del espíritu, de algo que por fin, después de siglos, se sentía comprendido. En el centro del altar, apareció una inscripción nueva, grabada con fuego suave. Lo que cubrían antes, era lo que más me hablaba. Episodio 10, la oración que hizo vibrar el crucifijo. No fue grito, no fue canto, fue algo más antiguo, que hizo temblar la cruz. Esa noche, Isabela no rezó con palabras.
Se recostó sobre el altar, con el cuerpo envuelto en un velo fino, apenas visible. Las demás hermanas formaban un círculo en silencio, los ojos cerrados, la respiración sincronizada como si fueran un solo cuerpo latiendo en múltiples formas. Nadie habló, nadie susurró, pero todas escuchaban. Algo estaba descendiendo. El aire se volvió más denso, no asfixiante, pleno, y del pecho de Isabela, sin moverse, sin abrir la boca, comenzó a nacer una oración. Pero no era un sonido, era una vibración, un zumbido suave, casi celestial, que parecía salir de lo más profundo de su interior. No subía a los labios, se expandía desde su vientre, como si la fe tuviera forma de pulso. Y entonces, el crucifijo de madera, colgado sobre el altar, empezó a vibrar. Al principio, fue sutil, una sacudida apenas visible. Luego, más fuerte, las cadenas que lo sostenían crujieron, y una de las velas se apagó de golpe. Pero nadie se movió, porque todas sabían que eso no era una amenaza. Era respuesta. «Está escuchando», murmuró Sor Clara, con lágrimas bajando por sus mejillas. Por fin, está escuchando desde adentro. Las paredes temblaban. Las grietas de la capilla comenzaron a emitir luz. Y el suelo se calentó como si algo debajo de la piedra despertara. La oración de Isabela se hizo más intensa. Y aunque ninguna palabra era dicha, todas sabían lo que ella estaba ofreciendo. Su alma, su cuerpo, y su miedo, convertido en ofrenda. El crucifijo cayó. No por accidente, sino porque el espíritu ya no necesitaba símbolos. Ya tenía voz, ya tenía carne. Y estaba allí, no en el cielo, en ella. Episodio 11, el cuerpo que empezó a transpirar incienso mientras oraba. No era sudor, era otra cosa, un perfume que no venía de afuera, sino de adentro, y que no era suyo, sino de él. Desde la noche en que el crucifijo cayó, el cuerpo de Isabela dejó de comportarse como un cuerpo normal. Ya no temblaba de frío, temblaba de revelación. Ya no sangraba con heridas, sangraba con visiones. Y lo más inexplicable, cuando se arrodillaba para orar, su piel comenzaba a soltar aroma. Pero no un olor humano, era incienso, puro, dulce, con ese tono antiguo que solo se encuentra en las iglesias olvidadas por el tiempo. Las primeras en notarlo fueron las demás hermanas. Una noche, al acercarse a ella durante la hora del aliento, sintieron el perfume antes de verla. Una nube suave, cálida, como si su piel destilara oración. «¿Qué es esto?», preguntó Sor Clara, con los ojos cerrados y el pecho agitado. «No lo sé», respondió Isabela, con la voz quebrada, «pero siento que no soy yo la que lo emite. Es él, desde dentro». A partir de entonces, cada vez que Isabela se entregaba en oración profunda, el incienso aparecía, no de velas, no de resinas, de su cuerpo, salía de sus clavículas, de sus muñecas, de la parte baja de su espalda, y flotaba en el aire con una intención sagrada, como si el espíritu quisiera marcar con su esencia cada oración pronunciada sin lengua. Una noche, mientras rezaba sola frente al altar roto, la nube de incienso se volvió tan espesa que las paredes desaparecieron, y en medio de la niebla, una figura comenzó a dibujarse. No tenía rostro, ni forma estable, pero su centro brillaba. Isabela no se movió, solo susurró: «¿Eres tú, o ya soy yo?». La figura no respondió, pero en el aire, con el humo, se formaron 3 letras suspendidas. «Tú eres, yo soy, somos». Esa madrugada, cuando volvió a su celda, las sábanas olían a templo antiguo, y su almohada estaba marcada por algo más que perfume, un símbolo en forma de espiral, como si su cuerpo ya fuera incensario, como si su piel ya fuera altar. Episodio 12, la visita del sacerdote que huyó al verla arrodillada. Él venía con respuestas, pero ella era la pregunta que nadie se atrevía a hacer. El padre Gabriel fue enviado por el obispado después de que múltiples cartas llegaran desde el convento sin firma, solo con frases extrañas escritas en latín antiguo. No hay pecado donde la fe tiembla de placer. Ella ora, pero no por perdón. Ya no hay velo entre el espíritu y la carne. Pensaron que se trataba de brujería o posesión colectiva. Él fue con el rosario en una mano y con miedo en el alma. Llegó al anochecer. El portón de hierro estaba abierto. Ninguna hermana salió a recibirlo. El silencio era espeso, perfumado. Olía a incienso y a algo más cálido, más íntimo. Cruzó los pasillos, y al fondo de la capilla, la vio. Isabela estaba de rodillas, desnuda, envuelta solo en una niebla dorada que no venía de ningún incensario. Su cuerpo brillaba como si cada poro estuviera encendido por dentro. No gemía, no hablaba,
pero su pecho subía y bajaba como si respirara por dos. El altar estaba quebrado. Y sobre él, palabras escritas en cera derretida. Verbum caro factum est. La palabra se hizo carne. Gabriel sintió el impulso de acercarse, pero sus piernas temblaron. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero no lo miraban a él. Miraban a través, como si viera algo que descendía. Entonces habló, con calma, con certeza. No eres tú quien vino, fue él quien te trajo, pero no para exorcizarme, para recordarte lo que tu cuerpo olvidó. Gabriel retrocedió. Sus dedos apretaban el crucifijo colgado al cuello, pero este no le daba calor. Estaba frío, inerte. ¿Quién eres?, logró decir, ahogado. Isabela sonrió. Soy lo que ocurre cuando se reza sin miedo, cuando la carne deja de esconderse de la luz. El sacerdote huyó, sin terminar su oración, sin mirar atrás, y cuando las puertas del convento se cerraron solas detrás de él, el incienso volvió a subir, y la voz del espíritu, invisible, susurró a todas las celdas. El juicio huyó, la presencia se quedó. Episodio 13, el día en que el espíritu pidió verla entera. No todos los llamados vienen con trompetas. Algunos llegan con un susurro detrás del corazón. Isabela despertó antes que la luz, pero no por ruido, sino porque sintió que alguien la llamaba desde dentro. No desde un rincón de la capilla, ni desde los sueños, desde lo más hondo de su cuerpo, como si el espíritu ya no descendiera sobre ella, sino que brotara desde su propia carne. Hoy, murmuró al aire, temblando. Hoy quieres más, ¿verdad? Se levantó lentamente. No se vistió, no se cubrió, solo se limpió con agua bendita tibia, como si estuviera entrando en un pacto. Al salir al pasillo, el convento entero estaba en silencio, pero no en descanso, en espera. Las hermanas no dormían, estaban en sus celdas, en posición de oración, con los ojos cerrados, respirando al mismo ritmo, como si supieran lo que iba a ocurrir, sin haberlo escuchado jamás. La capilla ardía en una niebla dorada. El altar ya no era altar, era un umbral, y al centro de todo, el espejo, aquel que nunca reflejaba cuerpos, sino intenciones. Isabela se colocó frente a él, y esta vez, el reflejo no tardó. Era ella. Sí, pero distinta. Su piel irradiaba luz suave, sus ojos brillaban como vitrales mojados por el amanecer, y su cuerpo estaba abierto en entrega, sin miedo, sin velo, como una página sagrada escrita con carne. El espíritu habló, no con voz, con imagen, con calor. Quiero verte entera, no como el mundo te enseña, sino como fuiste antes de ser llamada mujer. Y entonces, el espejo tembló, y la luz lo atravesó todo. Isabela extendió los brazos, se abrió como cruz viva, y en ese instante, su sombra dejó de proyectarse, porque lo que ocurría ya no necesitaba noche, ni lámparas, ni testigos, solo una virgen, y un espíritu, volviéndose uno, sin tocarse, pero tocándolo todo. Esa noche, el convento entero olió a mirra y leche, y sobre la piedra del altar apareció una última inscripción. Lo puro no es lo que se guarda, lo puro es lo que se entrega sin temor. Episodio 14, cuando el cielo lloró, y no por pena. El cielo no llora siempre por castigo. A veces, llora porque ha visto algo tan puro, que no sabe cómo sostenerlo. La madrugada siguiente fue distinta. No hubo canto de aves, no hubo tañido de campanas, solo un aire denso, vibrante, cargado de una espera que nadie había pronunciado. Pero todas sentían. Las hermanas se reunieron en la capilla sin hablar, como si alguien las hubiera citado, como si la respiración del convento hubiera cambiado de ritmo. Y allí, al centro, Isabela, de pie, silenciosa, con los ojos cerrados y la piel completamente desnuda, pero más vestida que nunca, de luz. Una gota cayó del techo. No era agua, era cálida, espesa, como el llanto de algo inmenso que no sabe en qué forma manifestarse. Luego otra, y otra. Las gotas caían sobre el altar, sobre los hombros de las monjas, sobre los bancos, sobre las páginas de las Biblias abiertas. Pero no mojaban, penetraban, como si fueran aceite sagrado, destilado directamente desde el centro del espíritu. Isabela abrió los ojos, pero no habló. Extendió las manos hacia las hermanas, y una a una, se acercaron, se quitaron los velos, los hábitos, las dudas, se arrodillaron a su alrededor, y la rodearon en un círculo de carne viva, oración viva, fe que ya no pedía permiso. Entonces, el cielo gimió. Sí, gimió, un trueno leve,
más parecido a un suspiro que a una amenaza. Cruzó el aire, y sobre el altar, en fuego líquido, apareció una frase que ninguna voz dijo, pero todas comprendieron. Ya no somos sus siervas, somos su espejo. Las lágrimas siguieron cayendo, pero ya no del cielo, de ellas, y cada gota que tocaba la piedra, abría una grieta, y de cada grieta, brotaba incienso. No había misa, no había sermón, solo una verdad compartida. El espíritu ya no descendía, bebía, en cada una, y no quería ser adorado, quería ser sentido. Episodio 15, la última confesión, cuando el espíritu descendió en su cuerpo. No hubo campanas, no hubo testigos, y sin embargo, esa madrugada, el cielo dejó de estar lejos. Isabela entró en la capilla por última vez. Iba sola, pero no estaba sola. Cada paso que daba resonaba como una palabra no dicha. Cada inhalación parecía convocar algo invisible, algo que llevaba esperándola desde el principio de los tiempos. No llevaba hábito, no llevaba cruz, llevaba su cuerpo como ofrenda y su fe como llave. El altar no era de piedra, era de carne, era ella. Se arrodilló sin apuro. El silencio no era incómodo, era denso, sagrado, total, como si todo el universo contuviera la respiración. Entonces abrió los brazos, y no habló con la voz, habló con todo lo que tenía. Ya no soy recipiente, soy respuesta, no soy virgen de nombre, soy territorio de lo eterno. Las velas encendidas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad cubrió el convento, pero no trajo miedo, trajo claridad. En esa penumbra densa, una luz descendió del techo como una espiral de oro líquido. No ardía, acariciaba, no cegaba, despertaba, y descendió, directo hacia el centro del pecho de Isabela. No la poseyó, la habitó, no la usó, la eligió, porque ya no era una virgen, era un templo. El templo, las demás hermanas llegaron una a una, pero no para interrumpir, para presenciar, y al verla en el altar, con la luz fundida en su piel, comprendieron todo. No hacía falta más doctrina, ni más culpa, ni más penitencia. El espíritu no quería confesiones, quería cuerpos dispuestos, almas desnudas, oraciones vivas. Cuando la luz se desvaneció, Isabela ya no era la misma. Sin embargo, lo era más que nunca. Estaba sentada, respirando, sonriendo, y sobre su pecho, brillando suavemente, una palabra escrita sin tinta. Aquí, esa mañana, el sol salió sin nubes. El convento no volvió a escribir cartas, no volvió a esconder susurros, porque ya no tenía nada que ocultar. El espíritu se había confesado en ellas,